En total, entre agosto de 1980 y noviembre de 1981, Sagredo y Top Collins fueron responsables de 10 asesinatos y 4 violaciones. Piensen en esto. Chile, específicamente Viña del Mar, la aclamada Ciudad Jardín, playas, casinos, palmeras, veraneantes. Preguntemos a 1980. En esa misma ciudad se vivió un terror silencioso, donde parejas que iban a pasar la noche en un auto, en un lugar apartado, nunca volvían a casa. 10 personas asesinadas, 4 mujeres abusadas. Y lo más perturbador, los responsables no eran desconocidos que actuaban en las sombras. Eran carabineros, policías, los mismos que debían de protegerlos. Este es el caso de los psicópatas de Viña del Mar, una de las historias de criminales más oscuras de Chile, y el capítulo que terminó marcando la última vez que el Estado chileno aplicó la pena de muerte. Para entender esta historia hay que ubicarse en Chile a comienzos de los años 80. El país vivía bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Existía un fuerte control policial y militar en las calles. Viña del Mar, a pasos de Valparaíso, era igual que hoy un destino turístico y una ciudad tranquila, de clase media alta y con parejas jóvenes que solían buscar lugares apartados junto al mar o en los cerros para estar solas. Fue justamente esta costumbre la que los criminales comenzaron a usar como método. Sus víctimas no eran elegidas al azar en la calle, eran parejas que estaban detenidas en sus autos de noche en sectores poco iluminados. Ahí actuaban. Los responsables eran 2 carabineros en servicio activo, Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins, compañeros de institución que usaban su condición de policía y a veces hasta sus propios vehículos o la confianza que inspiraba el uniforme para acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. La noche del 5 de agosto de 1980, Enrique Gajardo Casales, profesor y técnico electrónico, se encontraba en su auto, un pequeño Austin Mini, junto a una joven. Sagredo se acercó al vehículo y le disparó antes de que el hombre pudiera reaccionar. A la mujer la amenazaron y la dejaron abandonada en el camino. Después subieron el auto hasta el Cerro Esperanza y lo empujaron por una quebrada. Al día siguiente, el diario La Estrella de Valparaíso publicó una portada con la imagen que volvería parte de la memoria del caso. El pequeño auto colgando en un equilibrio imposible sobre la Plaza Bellamar, sin que nadie supiera todavía qué le había pasado a su dueño. El cuerpo de Gajardo fue encontrado recién 2 días más tarde cerca del Jardín Botánico, con un disparo en el pecho. En ese momento, nadie relacionó el hecho con un crimen en serie, pues parecía un caso aislado. 3 meses después, el 12 de noviembre de 1980, cerca de la laguna Sausalito, una nueva pareja fue abordada. Alfredo Sánchez, un médico ginecólogo, y Luisa Boll, enfermera y su prometida, conversaban en el auto sobre los preparativos de su matrimonio, cuando Top Collins se acercó pidiendo documentos. Ante la duda del médico, lo golpeó con su arma y luego le disparó 2 veces en el pecho. Minutos después, ambos hombres abusaron de la enfermera y le robaron sus pertenencias. Esta vez sí hubo una sobreviviente que pudo declarar. La descripción que entregó y que se repetiría en testimonios posteriores hablaba de un hombre alto, delgado, de tez blanca y actitud autoritaria, y de un cómplice más robusto, de menor estatura, que parecía obedecer al primero casi con sumisión. Con eso, la policía tenía un primer perfil, pero todavía no un nombre. Con la llegada del nuevo año, los crímenes no solo continuaron, se volvieron más frecuentes. A lo largo de 1981, Sagredo y Top Collins atacaron a varias parejas más en distintos puntos de Viña del Mar, repitiendo un patrón: interceptar el auto, separar a la víctima masculina, asesinarla y luego agredir sexualmente a la mujer antes de huir con el vehículo o las pertenencias. En uno de esos episodios, los sujetos llegaron a utilizar un taxi para interceptar a sus víctimas. El propio taxista, Raúl Aedo León, terminó siendo encontrado muerto días después con 2 disparos en la espalda, probablemente para eliminar cualquier rastro que lo vinculara a ellos. En otro de los ataques, Top Collins sacó al acompañante del vehículo, lo llevó hasta una esquina y lo mató de 2 disparos, mientras Sagredo agredía a la mujer. Durante meses, la ciudad vivió bajo un miedo difícil de nombrar. No había un solo hecho que la prensa pudiera cubrir de forma clara. Eran desapariciones, autos encontrados vacíos, cuerpos hallados días después en sectores apartados. La gente empezó a evitar los lugares habituales en encuentro nocturno. Y, sin embargo, todavía nadie sabía que detrás de todo esto habían 2 carabineros.
El 1 de noviembre de 1981 marcó el último y quizás más recordado de estos crímenes. Esa noche, bajo el puente Capuchinos, en el sector de Caleta Barca, Sagredo actuó solo, sin su compañero. Ahí encontró a una joven pareja, Roxana Venegas, de 22 años, y su novio, Jaime Ventura, un adolescente de apenas 17 años, que conversaban dentro del auto. Sagredo mató a balazos a ambos. Fue el 10º asesinato del rey y el que cerraría, sin que nadie supiera todavía, la larga cadena de crímenes. En total, entre agosto de 1980 y noviembre de 1981, Sagredo y Top Collins fueron responsables de 10 asesinatos y 4 violaciones. La investigación policial avanzaba, pero de forma torpe y muy desordenada. Uno de los grandes problemas fue que existían 2 equipos investigando el mismo caso por separado. Uno perteneciente a la OS7 de Carabineros y otro a la Policía de Investigaciones de Chile, la PDI. En lugar de compartir información, ambos grupos trabajaban casi como si compitieran entre sí, lo que retrasó enormemente cualquier avance real. En medio de esa confusión, ocurrió uno de los episodios más injustos del caso. La primera persona detenida como sospechoso fue Luis Eugenio Gubler Díaz, director de un banco y empresario con vínculos comerciales en Argentina, Holanda y Estados Unidos. Gubler no tenía relación alguna con los crímenes, pero fue acusado como resultado de una rencilla personal con un alto mando de Carabineros. Con el tiempo quedó establecida su inocencia, pero mientras tanto los verdaderos responsables seguían libres y en algunos momentos incluso siguieron actuando. La pieza que finalmente destrabó el caso no vino de un laboratorio ni de pistas técnicas, vino de un compañero de trabajo, el cabo Juan Quijada, que se desempeñaba en la central de comunicaciones de la primera comisaría de Viña del Mar. Recibía personalmente muchos de los llamados relacionados con el caso. Con el tiempo memorizó la descripción que repetían las sobrevivientes: ojos claros, actitud prepotente, una chaqueta oscura con un cierre blanco. Un día se cruzó a la salida de la comisaría con Jorge Sagredo, que volvía de su día libre. Algo le hizo pensar: es igual a de la descripción. Decidió acercarse a él para observarlo de cerca. Unos días después, mientras patrullaban juntos en Caleta Barca, Quijada lo encaró directamente y le preguntó cómo había sido capaz de matar a todos esos jóvenes. Sagredo, alterado, confesó todo. No solo ese crimen, uno por uno, todos los que había cometido junto a Top Collins. Quijada describiría después que Sagredo temblaba mientras hablaba, como si finalmente se estuviera liberando de un peso que ya no podía cargar solo. El cabo denunció lo que había escuchado, pero en un primer momento la denuncia no tuvo el eco esperado dentro de la institución, y finalmente la información llegó a los niveles correctos y se activó el operativo que terminaría con la persecución. Sagredo y Top Collins fueron dados de baja de Carabineros el 4 de marzo de 1982, y 4 días después, el 8 de marzo de 1982, quedaron detenidos y a disposición de la justicia. Una vez arrestados, ambos confesaron sus crímenes tanto públicamente como ante los tribunales, relatando con detalle cada uno de los 10 asesinatos y las 4 violaciones cometidas entre el 80 y el 81. El proceso judicial los declaró culpables y los condenó a la pena máxima contemplada en la ley chilena de la época, la pena de muerte. Sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema el 8 de enero de 1983. Ambos solicitaron un indulto presidencial a Augusto Pinochet para evitar la ejecución, pero aquel indulto fue negado. La madrugada del 29 de enero de 1985, faltando 8 minutos para las 6 de la mañana, el pelotón de fusilamiento entró al patio de la antigua cárcel de Quillota en la región de Valparaíso. Ahí, sentados uno junto al otro, con un círculo rojo marcado en el pecho, a la altura del corazón, esperaban Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins. Frente a ellos, 16 fusileros armados con metralletas UZI. El suelo había sido cubierto con lonas y frazadas para que los condenados no pudieran calcular, por el sonido de los pasos, el momento exacto de los disparos. Según el relato periodístico de la época, ambos hombres rezaron un Padre Nuestro antes de su ejecución. Los disparos se escucharon esa madrugada en varias casas de Quillota. Poco después, los cuerpos fueron trasladados y sepultados en el cementerio de Playa Ancha, en Valparaíso. El Poder Judicial, en sus registros oficiales, considera el 3 de febrero como la fecha formal de la muerte de ambos, aunque la mayoría de las fuentes periodísticas sitúa la ejecución la madrugada del 29 de enero. Sin que nadie lo supiera en ese momento, ese fusilamiento sería el último aplicado en Chile bajo la pena de muerte para delitos comunes. La pena de muerte había estado vigente en Chile durante 126 años, y en ese periodo se había aplicado judicialmente en 58 casos. Tras la ejecución de Sagredo y Top Collins, no volvió a utilizarse. En mayo de 2001, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, la pena de muerte fue derogada oficialmente para delitos comunes en Chile y reemplazada por presidio perpetuo calificado, una condena que exige un mínimo de 40 años de cárcel antes de poder optar a beneficios. A pesar de que han pasado décadas desde lo ocurrido, este caso marcó enormemente
la memoria chilena, pues en 2008 el programa Enigma de la Televisión Nacional de Chile le dedicó un capítulo. Años después, en 2013 y 2014, Canal 13 emitió la telenovela Secretos en el Jardín, inspirada específicamente en esta historia. Y con esto ya hemos finalizado, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué les parece este tipo de contenido y si es que existe un caso que merezca la pena que se cuente en este canal en el próximo capítulo. Si les ha gustado este video, por favor no duden en darme un like, comentar, compartir, nada lo detiene, adelante. Y no olviden suscribirse para que el YouTube, que es tan agradable siempre, no olvide avisar cada vez que yo les suba un nuevo video, ya sean juegos, ya sean narraciones, este tipo de cosas. Y nos veríamos en un próximo video, que como saben estoy subiendo videos bastante más seguido. Así que nos vemos, chau chau. Estén muy bien, los amo, I love you.